Ok, una disculpa que lo grabe en dos sesiones. No me quería grabar muy bien mi audio. Creo que ya se visualiza mi pantalla y continuábamos. Estábamos hablando de las etapas de Piaget y cómo estas mismas etapas, pues obviamente apoyaban como tal a la inteligencia y el enfoque psicogenético, que lo dijimos desde un inicio, ¿no? Y se basaba en la perspectiva constructivista del aprendizaje, donde el alumno es un sujeto cognitivo. Si recordamos un poquito, lo dije en mi grabación pasada, sujeto cognitivo que tiene un proceso mental que incluye obviamente el pensamiento y el aprendizaje y la memorización. Entonces, el alumno es un sujeto cognitivo importante que va a proporcionar las ideas fuerza, en donde estos se va a tomar como conocimientos previos y estos conocimientos previos que tenga el estudiante van a ser meramente fundamentales para concebir, procesos de construcción del conocimiento. Y aquí, tu docente, tu pedagogo, tu maestro, te vas a convertir en el facilitador del aprendizaje. Este facilitador que va a desarrollar actividades intencionales, que va a desarrollar actividades planificadas y sistemáticas, y en sí todo esto va a detonar en un aprendizaje significativo que va a promover la asociación, la socialización e individualización, y por decir así, socialización, un ser social, pero que tiene, al hablar de individualización, un ser que también es capaz de entender, comprender que cada acción tiene una consecuencia. Entonces todo lo que haga, él tiene que hacerse responsable de esto. De esta manera, al ser social e individual, va a permitir construir tu propia identidad docente, tu propia identidad pedagógica, y de esta manera te vas a enseñar a pensar y a actuar sobre contenidos significativos y contextuales, porque si este contenido no es significativo, no tienes el aprendizaje significativo y no generas el constructivismo que nos menciona aquí Piaget, y por lo tanto no tienes una inteligencia cognitiva. Y entonces tú como alumno, tú como docente descubres la responsabilidad mediante el propio aprendizaje. Entonces, aprendes haciendo, aprendes mediante la práctica. Entonces, aquí el docente también, ¿qué hace? ¿Qué hace el docente? El docente te ayuda en este proceso de construcción. ¿Por qué? Porque orienta, porque guía, porque te ayuda a tener un saber colectivo, organizando, perdón, la misma cultura, comprometido en orientar, guiar las mismas actividades para generar esta inteligencia que dice Piaget. ¿Para qué? Para tener un enfoque psicogenético en las cuatro principales etapas. Y de esta manera, si hablamos nosotros de la inteligencia y en el enfoque, nosotros tenemos que irnos un poquito más atrás y ver desde dónde están haciendo esto, desde qué enfoque, desde un enfoque histórico-cultural, estamos hablando que se desarrollan procesos psíquicos, y al hablar procesos psíquicos estamos desde una perspectiva inter como intra psicológica, desde el psique, desde mi pensamiento, qué estoy pensando, qué quiero hacer, qué no quiero hacer, desde un cambio por intra, o sea, dentro de mí como exterior. Y es por ello que nosotros le vamos dando significado, perdón, a ciertos símbolos. Nosotros vamos dándole significado a ciertas cosas mediante la inteligencia que ya hemos mencionado. Esta inteligencia contextual, esta inteligencia cognitiva. Entonces, aquí nosotros le damos el significado a las letras, le damos el significado a las palabras, le damos el significado a los números, le damos el significado a ciertos símbolos, pero esto se va a ir dando mediante la experiencia. Esto se va a ir dando mediante el enfoque de la pedagogía en las cuestiones sociales y culturales que ya hemos visto, porque cada cultura y cada sociedad es diferente. Entonces, lo que a mí significa algo para la otra persona va a significar otra cosa, pero debo de centrar toda esta situación donde los símbolos deben significar lo mismo para todos. O si no significa lo mismo para todos, yo debo de tener
vaya el conocimiento de lo que significa para la sociedad en la cual yo voy a impartir mi cátedra o voy a impartir mi clase. ¿Por qué? Porque estos símbolos, esta inteligencia contextual se va a dar desde tres principales factores o tres principales perspectivas, una histórica, una social y una duplicada. Histórica, donde el hombre sabio transmite sus conocimientos. En toda casa tenemos un hombre sabio, y en toda cultura y en toda tribu tenemos un hombre sabio. Normalmente el hombre sabio es la persona, pues, adulta o la persona más grande que intenta compartir lo que él sabe. Entonces, sus generaciones van adoptando sus conocimientos. Obviamente, posteriormente pueden irse modificando, pueden ir cambiando, claro, con base a la experiencia, pero ¿quién va a transmitir los conocimientos desde una historia, desde una generación pasada, de la persona más sabia? Un ejemplo claro, no sé, yo te puedo hablar de la forma de hacer unos chilaquiles. A lo mejor el hombre sabio en casa, mi mamá, mi papá, que a lo mejor es el más grande, me dice que los chilaquiles se hacen cortando las tortillas con tu propia manita y dorando la tortilla. Otra cultura me va a decir, no, tienes que cortar la tortilla con un cuchillo para que queden uniformes, los cortes, para que queden bien, bien, bien en la misma figura y todo. Pero otra cultura me va a decir, no, ¿cómo crees que vamos a cortar tortillas y la vamos a dorar? No, se echan totopos y lo remojas con la salsa. Entonces, son diferentes conocimientos que se han pasado o recetas que se han pasado de generación en generación por una persona sabia, transmisión cultural. Mientras que una transmisión social es donde te permite adoptar conocimientos y experiencias de la misma sociedad, de las personas con las cuales yo me voy rodeando, de las personas con las cuales tengo en mi entorno. A lo mejor la vestimenta, la forma de hablar, la forma de actuar. ¿Por qué? Porque la sociedad por la cual o el entorno en el cual yo me desempeño tienen ciertas características. Entonces, esto lo aprendo mediante ciertas experiencias de ellos. O la otra, también una forma duplicada, que es la más común. Yo siempre pongo de ejemplo que una carrera, 5, 10 kilómetros, un maratón, medio maratón. No sé si ustedes han corrido alguna carrera o no sé, X ruta, pero dices, me inscribo, ¿cuántos de nosotros revisamos la ruta? Muy pocos. O nomás la vemos y no sabemos por dónde es, pero una actividad duplicada es, pues sigo a todos. Sigo a todos por donde vayan corriendo y así no me pierdo. Estoy duplicando lo que hace el otro. Hay una frase, a lo mejor es un poco ah, digamos, grotesca, pero dice, hasta un chango viendo aprende, duplicada, viendo lo que hace el otro, nosotros podemos hacer algo similar o tratamos de hacer algo similar. Entonces, estoy duplicando ciertas acciones, acciones muy concretas, pero que las tomamos de la experiencia de la otra persona. Y aquí tenemos nosotros este contexto. Ahora, nosotros caemos dentro de la pedagogía con relación a la sociedad y la cultura, caemos nosotros en la teoría de Vygotsky, ¿sale? Todos conocemos a Vygotsky y él me habla de una teoría en relación a la transición. Entonces, Vygotsky señala que todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia previa. Todo infante, todo niño, todo estudiante ya ha tenido experiencias antes de entrar a una fase de educación o escolar. Por tanto, aprendizaje y desarrollo van a estar interrelacionados desde los primeros días de vida del niño. Desde antes de agarrar o que me enseñen una letra, el niño ya tuvo un acercamiento previo. ¿Por qué? Porque ve a mamá, porque ve a papá escribiendo, porque escucha hablar a las personas, porque empieza a ver la socialización, entonces ya tuvo un acercamiento previo y es parte de esto
cómo vamos desarrollando esas competencias, cómo vamos desarrollando esas habilidades, porque tú como docente, ¿qué tienes que hacer? Sí, el niño tiene el acercamiento, yo le doy un arma. Un ejemplo, ¿eh? Un arma. ¿Qué va a hacer el niño? Como lo ven los videojuegos, disparar. No, mi chamba como docente es orientarlo, es guiarlo, decirle cómo se utiliza, que es, digamos, bueno o malo de acuerdo a la moral. Recuerden que decía Rousseau, todo hombre es libre, pero la sociedad lo corrompe. Entonces, yo decirle yo, docente, orientarlo y guiarlo para decirle cómo utilizar las cosas. Le puedo dar una pelota en la mano y va a decir, ah, pues hay que lanzársela a mi compañero. No, tú cómo lo vas a orientar, cómo lo vas a guiar, cómo vas a desarrollar estas competencias y esas habilidades que tiene este individuo social. ¿Para qué? Para que en la sociedad sea funcional. Ahora, esto lo vamos trabajando. Si vive las etapas de una manera apropiada y correcta, como decía Vygotsky, en esta transición tengo mi acercamiento previo, mi acercamiento de inicio, ahora a mí, docente, me toca guiarlo para que tenga un pensamiento interpsíquico o intrapsíquico de una manera apropiada y correcta. Y de esta manera, yo hago que el estudiante sea más eficaz con base a un aprendizaje significativo que hablamos en un inicio, con base a este aprendizaje significativo que se dio mediante el constructivismo, que se da mediante un constructo de ideas, que se da mediante un constructo de experiencias, mediante un constructo de conocimientos que me van a generar la posibilidad de realizar ciertas actividades de manera exitosa y que posteriormente va a ir el alumno puliendo o voy yo puliendo con mi experiencia dentro de la misma educación. Y de esta manera, pues nosotros damos pie al mismo cognitivismo, que si hablamos del cognitivismo, pues es muy sencillo, es una corriente que sí habló Vygotsky, esta corriente o teoría psicológica en el cual el objeto de estudio primordialmente, o el objeto de estudio es cómo la mente lo va interpretando, cómo la mente va almacenando, cómo la mente va teniendo información en la misma memoria. Simple y sencillamente, cómo el ser humano se interesa para aprender o cómo tener este pensamiento para tener un aprendizaje adecuado. Y es así que también hablamos del modelo computacional. Este modelo computacional, como aquí lo estamos viendo, que se ha ido modificando, la computadora nos va modificando, nos va manipulando, perdón, y damos pie a la teoría computacional. La mente se encarga dentro de la psicología cognitiva, ¿por qué? Porque nos estamos derivando del cognitivismo, que ésta se encarga del estudio del funcionamiento de la cognición humana. Esto es cómo las personas, para entenderlo, cómo las personas elaboran, transforman, codifican, almacenan, recuperan y usan la información que reciben en su entorno o con base a su entorno. Entonces, la computadora de nuestro cerebro tiene el sistema de manipulación de los símbolos, como lo menciona aquí, sobre la base. Y la inteligencia dentro de las habilidades adquiridas. ¿Cuál inteligencia adquirida? Perdón. ¿Cuál inteligencia adquirida? Pues la inteligencia que tuvimos con base a nuestras experiencias. Por eso aquí como conjunto cerrado de habilidades ya adquiridas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo voy a adquirir? Lo dijimos, desde mi pensamiento, desde cómo voy aprendiendo, desde la misma práctica. Y bueno, hasta aquí le dejamos. Posteriormente vamos a ver la mente, aprendizaje y cultura. Muchísimas gracias. Ahí les dejo aquí esta cápsula.